a grabar y sí que queremos comentaros que con este webinar empezamos la primera tanda de webinars del 2021, ¿no? Que era un tema que teníamos ahí pendiente, habíamos despedido el año 2020, este fatídico año para muchos aspectos. Y no sabíamos si íbamos a continuar con esta faceta y os confesamos además que este curso, esta sesión de Carolina iba a salir primeramente como un taller, es decir, lo íbamos a hacer de pago porque consideramos que tiene una información un poco más técnica, un poco más avanzada que los webinars, que los dejábamos un pelín más divulgativos y a última hora hicimos cambio de rumbo y dijimos, mira, lo vamos a sacar de nuevo también como gratuito. Para eso tenemos también los otros cursos. Quien quiera profundizar más en digestivo, pues tenemos nuestro curso de digestivo y el de NutriClínica, que ahora mismo, de hecho, las alumnas lo están recibiendo. Estamos haciendo esto de manera simultánea y queríamos también tener este detalle sabiendo que mucha gente, con el tema de los ERTE, los recortes de muchos presupuestos y demás, pues no se lo podía permitir. Así que es una información y sobre todo la guía que también ha preparado Carolina, que doy fe que está súper bien preparada y que la dejaremos disponible en la descripción del vídeo de YouTube y también en la página web. Está bastante bien, ¿vale? Y bueno, para quien no conozca a Carolina, quien no conozca nuestro trabajo, que sepáis que es una compañera nuestra, dietista nutricionista, lleva ya muchos meses trabajando en Aleris. Ya no podemos decir que de las últimas incorporaciones, además la habréis conocido en más webinars como el de bariátrica. Y nada, es dietista nutricionista, graduada en nutrición humana y dietética, ¿no? Y también tiene pues el posgrado de especialista en obesidad, también el máster de nutrición y salud. Y en Aleris ve sobre todo también temas de nutrición clínica, de cirugía bariátrica. Entonces, que sepáis que va a hablaros desde la perspectiva de la nutriclínica, la nutridigestiva, con este webinar en el que vamos a ver estas herramientas, sobre todo orientadas para el de digestivo. Y yo creo que vais a aprender un montón con ella. Está claro, esto no es una consulta, no podemos ver casos de manera muy específica, tampoco podemos resolver todas las dudas que podáis tener como si estuviésemos en una de nuestras clases, porque al fin y al cabo es un webinar, pero que quien quiera profundizar, que sepa que tiene el curso de digestivo, nos tiene a vuestra disposición, por supuesto. Y como son las 7:02, yo, Carolina, ya me callo, te dejo paso porque esperar un minuto es deferencia, pero ya más de uno es falta de respeto. Así que nada, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y que vaya genial la clase. Genial, pues en primer lugar muchas gracias, Aitor, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que voy a impartir hoy. Bueno, como os ha dicho Aitor, mi nombre es Carolina Ortiz Martín y soy dietista nutricionista en la clínica Aleris de Madrid. Estoy especializada en nutrición clínica y en el tratamiento de la obesidad grave y la cirugía bariátrica. Hoy vengo a hablaros un poquito de la dieta baja en FODMAPs, es decir, qué es eso de la dieta baja en FODMAPs y qué tipo de recursos podemos aplicar en los pacientes que siguen este tipo de dieta, pues tanto si somos pacientes que estemos siguiendo o nos haya pautado este tipo de dieta o si somos profesionales que pautemos este protocolo dietético. Vamos a conocer qué es eso de la dieta baja en FODMAPs y cómo vamos a poder identificar los diferentes alimentos según su contenido más alto o más bajo en FODMAPs. También vamos a identificar un poquito en qué patologías puede ser beneficioso la aplicación de este protocolo dietético. Y por último, voy a intentar daros unas poquitas herramientas y algunos recursos prácticos que pueden ser aplicables y útiles en este tipo de dietas, ¿vale? En esta diapositiva tenéis un poquito a modo de guión los contenidos que vamos a tratar en este webinar. Deciros que no voy a estar atenta al chat durante la impartición del webinar, ¿vale? Simplemente impartiré el webinar y al final del mismo, pues algunas preguntas, dudas que os vayan surgiendo, pues intentaré responderlas para ayudaros, ¿vale? También recordaros que para casos específicos, pues lo más recomendable es siempre pedir cita en consulta para estudiar el caso individualmente, ¿de acuerdo?
Bueno, pues para empezar un poquito, vamos a definir un poquito qué es eso de los FODMAPs, ¿vale? Los FODMAPs es un acrónimo que hace referencia a los fructoligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Estos compuestos son un grupo de carbohidratos que cumplen una serie de características específicas. En primer lugar, son carbohidratos de cadena corta, es decir, son carbohidratos de pequeño tamaño. En segundo lugar, se absorben lentamente en el intestino delgado. En tercer lugar, son bastante osmóticos, lo que quiere decir que aumentan la cantidad de agua que entra al intestino delgado. Y por último, son fermentables por las bacterias intestinales, lo que nos va a dar lugar a la producción de ácidos grasos de cadena corta y también a la producción de gas. Por tanto, una dieta baja en FODMAPs va a consistir en una dieta progresiva de varias fases, en la que en una primera instancia vamos a eliminar esos alimentos que son elevados en FODMAPs para intentar aliviar o remitir la sintomatología digestiva que va sintiendo el paciente, y posteriormente iremos reintroduciendo esos alimentos con un contenido elevado en FODMAPs según la tolerancia y evolución del paciente. Recordaros o deciros que esta dieta debe estar pautada y supervisada siempre por un profesional sanitario cualificado, en este caso un dietista nutricionista, por lo que no es recomendable seguir esta dieta de forma autónoma, ya que puede traer complicaciones y problemas de salud. Vamos a ir un poquito a definir qué alimentos podemos encontrar en estos FODMAPs, ¿vale? En primer lugar, nos encontramos al grupo de los fructanos o los fructooligosacáridos, que se encuentran en los cereales como el trigo, centeno, cebada y sus derivados, y por tanto los cereales que contengan gluten también van a contener FODMAPs, pero también los encontramos en algunas verduras como el ajo y la cebolla, y también en algunas frutas como la chirimoya, el caqui o la sandía. En segundo lugar, tendríamos los alimentos que contienen lactosa, ¿de acuerdo? Por tanto, todos los lácteos y derivados que contengan lactosa van a tener un contenido alto en FODMAP, ¿vale? Aquellos que no contengan lactosa, pues no contendrán FODMAP, ¿vale? Pero de forma general sí que lo contienen. En tercer lugar, tendríamos a los alimentos con un exceso de fructosa. Cuando nos referimos a estos alimentos, nos referimos a alimentos en que la proporción de fructosa suele ser superior a la de glucosa y este exceso de fructosa no se absorbe adecuadamente. Solemos encontrar este exceso de fructosa en alimentos como la miel, en algunos endulzantes como el sirope de maíz y la propia fructosa, en algunas frutas como el mango, en algunas verduras y también en algunos vinos y licores. El cuarto grupo que tendríamos sería el de los galactanos o galactoligosacáridos, que también lo podéis encontrar definido con la abreviatura GOS, que se encuentran fundamentalmente en las legumbres, como las alubias, por ejemplo, y también en las bebidas de soja, los que se elaboran con habas de soja, ¿vale? La bebida de soja que se elabora con proteína aislada de soja no tendría esa problemática con los FODMAPs y, por tanto, no tendría problema en consumirlo una persona, ¿de acuerdo? Y por último, tendríamos los polioles, que están presentes en algunas frutas y en algunas verduras, especialmente en las setas, excepto en la seta ostra, que no contiene FODMAPs, pero sobre todo se encuentran algunos edulcorantes, especialmente los que acaban en OL, ¿vale? Como el sorbitol, el xilitol, el manitol, el eritritol y etcétera, ¿vale? Como os he comentado, todos los que acaben en OL van a tener ese contenido elevado en polioles. La ciencia nos dice y ha estudiado que hay algunas patologías en las que puede ser útil aplicar este protocolo y hay otras en las que no. En las que más se ha estudiado ha sido sobre todo los trastornos gastrointestinales funcionales, ¿vale? Que, como sabéis, son trastornos que suelen ser frecuentes en la población y suelen ser uno de los motivos más frecuentes de asistencia a consulta, tanto de digestivo como de nutrición. Las patologías gastrointestinales funcionales donde más se ha estudiado la aplicación de este protocolo bajo en FODMAPs ha sido en primer lugar el síndrome de intestino irritable, que es la patología donde más se ha estudiado la aplicación de este tipo de protocolo. En segundo lugar tendríamos las enfermedades inflamatorias intestinales. En tercer lugar tendríamos el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano o SIBO, y actualmente se está estudiando si puede ser de utilidad la aplicación de este protocolo en otras patologías como por ejemplo la endometriosis o el dolor crónico. Pero deciros que esto actualmente está en estudio y todavía nos falta mucha evidencia para hacer una afirmación concreta sobre si en estas patologías últimas que os he comentado puede ser beneficioso o no aplicar una dieta baja en FODMAPs, ¿vale?
Deciros también una cosa importante acerca de estos trastornos digestivos funcionales, que es fundamental realizar un diagnóstico diferencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo es importante analizar los síntomas que está teniendo el paciente, sino que también habrá que realizarle las pruebas diagnósticas que sean necesarias, bien para diagnosticar estas patologías y descartar que no estemos ante otra patología estructural u otro tipo de patología, ¿vale? Porque si estamos ante una patología como las que os he comentado, puede que sí que sea beneficiosa la dieta baja en FODMAPs, pero si nos detectan otra cosa completamente diferente, pues la dieta baja en FODMAPs nos va a servir de poco, ¿de acuerdo? Así que, como os digo, diagnóstico diferencial en estas enfermedades y fijarnos bien en qué síntomas y en qué pruebas clínicas nos presenta el paciente, ¿vale? Bien. Como os he dicho, el síndrome de intestino irritable es una de las patologías en las que más he investigado la aplicación de la dieta baja en FODMAPs. El síndrome de intestino irritable se caracteriza por el dolor abdominal recurrente asociado a cambios en el hábito intestinal. Cuando hablamos de cambios en el hábito intestinal, no me refiero solo a cambios en la frecuencia de las deposiciones, me refiero también en cambios en la consistencia y en la forma de las deposiciones. Hay, por ejemplo, pacientes que padecen síndrome de intestino irritable cuyas heces son muy duras. A lo mejor si conocéis la escala de Bristol, que mide consistencia y forma de heces, pues la escala 1 es la más dura y hay pacientes también que oscilan en el número 7 de escala, que es la más líquida. ¿Vale? Depende mucho del tipo de paciente. A eso nos referimos con cambios en el hábito intestinal, ¿vale? Según los criterios de Roma 4, que es un comité de expertos que se reúne en Roma para establecer los criterios diagnósticos de estas enfermedades y muchas otras, para que nos diagnostiquen síndrome de intestino irritable, el dolor abdominal tiene que estar presente por lo menos durante 3 días, durante los últimos 3 meses, y como os he comentado, estar asociado a cambios en el hábito intestinal. Pero como os he comentado en la diapositiva anterior, fundamental el diagnóstico diferencial, es decir, si se nos pueden facilitar pruebas diagnósticas que descarten otras cosas y podamos confirmar que es esto, mejor, ¿vale? En segundo lugar, tendríamos a las enfermedades inflamatorias intestinales, que consisten en un grupo de trastornos caracterizados por un proceso inflamatorio crónico. Hay varios, pero los más conocidos son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La diferencia entre estas dos enfermedades, que suele ser común confundirlas, es que la enfermedad de Crohn afecta a cualquier tramo del intestino delgado, aunque lo más frecuente es que afecte a la zona del ilion y a la zona de comienzo del intestino grueso. Los pacientes que padecen esta enfermedad suelen presentar diarrea crónica, dolor abdominal, de peso involuntaria y en ocasiones pueden padecer fiebre, pero lo característico de la enfermedad de Crohn es que estos síntomas suelen manifestarse bien en forma de brotes, en la que los síntomas se presentan de una forma aguda y bastante marcada, o en fases de remisión, en la que los síntomas pueden estar presentes, pero están bastante más controlados, ¿vale? Es lo que caracteriza estas dos fases. También deciros que los pacientes que padecen enfermedad de Crohn también es bastante frecuente encontrar fístulas, lesiones y obstrucción intestinal, entre otras cosas, ¿vale? Y la colitis ulcerosa, lo que le diferencia a la enfermedad de Crohn es que va a afectar únicamente a la zona del recto y a la zona del ano, ¿vale? Y la clínica o la patogenia corresponde a que aparecen lesiones continuas o úlceras en la pared de revestimiento del intestino grueso, y el paciente va a experimentar, aparte de dolor abdominal, sensación frecuente de ganas de defecar y heces sanguinolentas, entre otro tipo de síntomas, ¿vale? Como os he dicho, depende del tipo de paciente, por los síntomas pueden ser unos o pueden ser otros, pero en general es lo que os he comentado. Y por último, tendríamos el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano o SIBO, que consiste en que nuestras bacterias intestinales crecen de forma anómala y excesiva en el intestino delgado, provocando dolor abdominal, mala absorción de nutrientes y diarrea crónica. Deciros que el SIBO suele ser frecuente que la presenten pacientes que también padecen síndrome de intestino irritable, pero no es una condición esencial, ¿vale? Es decir, no todos los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable van a tener SIBO y no todos los pacientes que tienen SIBO van a tener síndrome de intestino irritable, ¿vale? Es decir, hay que analizar individualmente a cada paciente, como os he dicho ya un par de veces en este webinar, diagnóstico diferencial, análisis de síntomas y análisis de pruebas clínicas, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que nos han diagnosticado mediante las pruebas clínicas que os he comentado cualquiera de las patologías
anteriores. Es el momento de visitar a un dietista nutricionista especializado pues bien en nutrición clínica o bien en patologías digestivas, ¿vale? Para que pueda valorar individualmente vuestro caso y pueda ver si os podéis diferenciar o no de una dieta baja en FODMAPs. Recordaros, por tanto, que ni es recomendable hacer un autodiagnóstico de los síntomas ni seguir esta dieta de forma autónoma, ¿vale? Ya que puede traer problemas y complicaciones de salud que evidentemente pues mejor evitarlos. ¿Vale? Una vez que vuestro dietista nutricionista ha decidido aplicar el protocolo de dieta baja en FODMAPs, como os he dicho, es una dieta progresiva de varias fases. En la primera fase lo que haríamos sería eliminar durante un par de semanas esos alimentos que son altos en FODMAPs para intentar aliviar o remitir esos síntomas que está sintiendo el paciente, ¿vale? Mientras trabajamos con ese paciente a identificar pues qué son los FODMAPs, qué alimentos contienen FODMAPs y qué alimentos debe restringir en esta primera fase, ¿vale? Después pasaríamos a la segunda fase en la que iríamos reintroduciendo poquito a poquito esos alimentos altos en FODMAPs en función de la tolerancia y evolución del paciente, ¿vale? Porque no siempre el paciente pues, va a conseguir remitir los síntomas y habrá que ver qué estrategia dietética aplicamos o sí y sí puede pasar a la segunda fase. ¿De acuerdo? Como os he dicho, hay que individualizar cada caso que se nos presenta, ¿vale? Y por último, una vez que ya en fase de mantenimiento hemos probado qué cantidades exactas de cada FODMAP tolera el paciente, pues podemos pasar a la última fase, que es la fase del mantenimiento, en la que el paciente va a ser capaz de llevar una dieta completamente personalizada con cantidades exactas de FODMAP sin que aparezcan síntomas digestivos. Es decir, va a poder controlar mediante su propia alimentación de forma autónoma, ¿vale?, los síntomas digestivos que ha padecido o que ha venido padeciendo, ¿vale? Como os he dicho, la primera fase consistiría en la fase de restricción o eliminación. Más o menos tendría una duración de unas 6-8 semanas, ¿vale? Dependiendo del tipo de paciente y la agudeza de los síntomas o qué tipo de paciente sea. ¿Vale? Como os he dicho, hay bastantes alimentos que hay que evitar o restringir. Mi recomendación personal y profesional es que se le pueda facilitar al paciente una tabla como la que os estoy mostrando en esta diapositiva y os voy a mostrar las posteriores diapositivas para que el paciente vaya identificando qué alimentos son altos, moderados o bajos en FODMAPs y que pueda él mismo ir estudiando qué alimentos puede consumir y qué alimentos no. ¿Vale? En esta primera fase de restricción estarían restringidas todas las legumbres, salvo algunas excepciones que explicaré un poquito más adelante. Respecto a los frutos secos, los pistachos y los anacardos tienen un contenido muy alto en FODMAPs y se podrían consumir cantidades controladas de almendras, avellanas y nueces, pero eso lo explicaré un poquito más adelante. Respecto a los cereales, evidentemente se consumirían aquellos que no contengan gluten y también el maíz dulce, pero me gustaría hacer un apunte especial a esto. Si no tenemos una prueba diagnóstica que dé positivo en celiaquía o en sensibilidad al gluten no celíaca, yo no retiraría en una primera instancia el gluten, ¿vale? Evidentemente esto depende del paciente, de cómo le siente y evidentemente de las pruebas, ¿vale? Y también otro apunte es que los cereales al principio deben ser refinados. ¿Por qué? Porque lo que buscamos, aparte de aliviar los síntomas digestivos, es que el aparato digestivo repose un poquito y vaya despacito. ¿Qué pasa si consumimos hidratos de carbono integrales? Pues que probablemente se produzcan síntomas como distensión abdominal, flatulencias, ¿vale? Y provoquen más malestar en el paciente, que es lo que estamos intentando evitar con esta dieta, ¿de acuerdo? Entonces, al principio todos refinados, no quiere decir que en un futuro los podamos volver a reintroducir, ¿vale? Pero en un principio hacerlo de esa forma, ¿vale? Evidentemente, todos los lácteos con lactosa también estarían restringidos. En caso de pacientes veganos no habría problema con esto, porque si no consumen leche o lácteos de origen animal, pues no consumirían lactosa, así que no hay problema. ¿Vale? Pero en pacientes que sí que consuman leche animal, pues deciros que estaría restringida y que habría que consumir leche sin lactosa o bebidas vegetales de otro tipo, ¿vale? Respecto a las frutas, en general, las frutas y las verduras suelen ser bastante elevadas en FODMAP, pero un apunte os quiero decir, depende mucho de la cantidad en gramos de cada fruta y cada verdura, ¿vale? Como os vuelvo a decir, lo más recomendable es facilitarle al paciente tablas con gramajes un poquito exactos de cada fruta y de cada verdura para que él conozca lo que se considera bajo en FODMAP
moderado en FODMAP y alto en FODMAP para que pueda ir jugando un poquito con esas cantidades, ¿vale? Como os he dicho, tanto las frutas como las verduras cumplen ese criterio. Ahora, os comento que hay frutas y verduras que son bajas en FODMAPs y que el paciente va a poder consumir en la fase de eliminación, ¿vale? Respecto a las bebidas, evidentemente, si la gran mayoría de frutas tienen un contenido elevado en FODMAPs, los zumos también van a tener un elevado contenido en FODMAPs, porque además están concentrados. Respecto a la bebida de soja, deciros que estaría restringida, como os he explicado cuando he comentado el grupo de los galactanos. Aquella bebida de soja que esté elaborada con habas de soja sí que estaría restringida, ¿vale? Pero la que esté elaborada con la proteína aislada de soja no tiene contenido en FODMAP y sí que la podríamos consumir, ¿vale? Esa sería la diferencia. Respecto a infusiones como la manzanilla, el diente de león, será bajo en FODMAP siempre que no consumamos más de un vaso. También es recomendable facilitarle al paciente una lista de infusiones y el contenido en FODMAP, especialmente si está habituado a consumir tés e infusiones, ya que hay algunas infusiones que pueden tener un contenido moderado o alto en FODMAP y puede provocar síntomas y lo estamos pasando por alto, ¿vale? Respecto a los endulzantes, evidentemente van a estar restringidos el sirope de ágave, la propia fructosa, la miel y los polioles, pero como me gusta deciros, al final no solo buscamos con la dieta baja en FODMAP aliviar esos síntomas digestivos, sino también que sigamos una dieta saludable, ¿vale? Entonces, intentando no priorizar ningún tipo de endulzante. Antes de ir al último grupo, me gustaría hacer un apunte especial a los edulcorantes acabados en OL, ¿vale? Hay muchos medicamentos y suplementos que llevan como excipiente, ¿vale? Aparte del componente activo del medicamento o del suplemento, edulcorantes tipo sorbitol, manitol o fructosa. ¿Qué quiero decir? Que si estamos siguiendo un protocolo de dieta baja en FODMAPs, no solo me tengo que fijar en lo que estoy comiendo, sino que también me tengo que fijar en qué suplementos y medicamentos estoy tomando, porque hay muchos medicamentos y muchos suplementos que tienen sorbitol, que tienen fructosa y que tienen lactosa y nos pueden provocar síntomas, ¿vale? Entonces, como os he dicho, no solo fijarnos en el etiquetado alimentario, sino también en suplementos y medicamentos que estamos consumiendo, ¿vale? Y por último, quiero hacer un apartado especial a otros compuestos de los alimentos que forman parte de nuestra alimentación. En primer lugar, quiero hacer referencia a los carragenatos. Los carragenatos son un aditivo alimentario, ¿vale? Lo nombran con la E407. Es un aditivo que se utiliza para dar textura, para espesar en la industria. Lo podéis ver con frecuencia en lácteos desnatados o en salsas bajas en calorías, etcétera, en productos, bueno, que están destinados a ese público, ¿no? Para dar textura y para espesar. Bien, pues los carbohidratos son bastante altos en FODMAPs y están presentes en bastantes alimentos, ¿vale? Entonces, hay que fijarse en el etiquetado, bien buscando el carbohidrato o bien con E407, ¿vale? Porque también, igual que ocurre con los edulcorantes o los excipientes de los medicamentos o suplementos, nos puede estar provocando síntomas y pensamos, anda, pero si yo estoy haciendo bien la fase de eliminación, ¿y por qué me está produciendo síntomas? Y a lo mejor están siendo este tipo de cosas, ¿vale? En segundo lugar, el Tiny será bajo en FODMAP siempre que no consumamos una cantidad superior a 20 gramos. El aliol, evidentemente, también estaría restringido porque su ingrediente principal es el ajo. Con la inulina hay que tener cuidado, ¿vale? Que es un tipo de fibra que también se utiliza en bebidas, medicamentos y suplementos, especialmente en los laxantes. Tiene un contenido muy elevado en FODMAP y si también lo consumimos, etcétera, nos puede dar síntomas. Vale, así que también, aparte de los carragenatos, mirar la inulina y mirarlo todo, ¿vale? Sé que es con mucho control y hay que mirarlo todo, pero es necesario, ¿vale? Para llegar a controlar esos síntomas y que no haya ningún problema. ¿Vale? Y por último también intentar evitar especias picantes y chiles, aparte porque son irritantes gástricas, porque algunas tienen contenido en FODMAP, y evidentemente aquellas mezclas de especias que estén elaboradas con ajo en polvo y cebolla en polvo también se tienen que limitar, ¿vale? Porque aunque estén en polvo también nos van a provocar síntomas, ¿vale? Como os he dicho, sí que hay alimentos que el paciente puede consumir en esta fase sin problema. Respecto a las legumbres, como os he comentado al principio, hay bastantes excepciones, como el tofu, por ejemplo, pero siempre que el tofu sea firme.
No estaría permitido el silque, no el sedoso, ¿vale? Porque tiene mayor contenido en FODMAP y hay que tener especial precaución con aquellos que están muy condimentados, muy sazonados, ¿vale? Porque como os he dicho, puede tener un ingrediente anterior tipo carragenato, algún tipo de edulcorante y nos puede provocar síntomas y no nos estamos dando cuenta, ¿vale? Así que el tofu firme, mejor, ¿vale? También se podrían consumir cantidades libres de cacahuete, tanto enteros como en mantequilla de cacahuete, siempre que sea 100% cacahuete, ¿vale? Respecto al tempe, se podría consumir unos 100 gramos aproximadamente, tanto si es de soja como si es de garbanzo, porque se ha visto que en los productos fermentados el contenido en FODMAP disminuye, menos en el caso del chucrut, por ejemplo, que sí que se ha visto que aumenta el contenido en FODMAP, pero en el caso del tempe no pasaría nada. Y cantidades moderadas de lenteja roja y de garbanzo descascarillado, pero yo esto me esperaría a reintroducirlo más o menos a la cuarta semana, la quinta semana y siempre probando primero una pequeña cantidad y siempre bien remojado y bien cocido, ya que los FODMAPs son hidrosolubles, ¿vale? Y van a pasar al agua de cocción, ¿vale? Es una técnica que podemos utilizar para disminuir el contenido en FODMAP, aunque os digo que la lenteja roja y el garbanzo descascarillado se suelen tolerar bien, pero aplicando previamente esto que os he dicho para intentar disminuir su contenido, ¿vale? Respecto a los frutos secos y las semillas las podrá tomar el paciente con total libertad, excepto las de sésamo, como os he dicho, mientras no se traspasen los 20 gramos no habría problema, ¿vale? Y también se pueden tomar, como os he dicho, cantidades controladas de nueces de macadamia, de nueces o de almendras y avellanas. Respecto a cereales y tubérculos, evidentemente se pueden consumir todos aquellos que no contengan gluten, excepto la avena, ¿vale? Que sí que habría una cantidad más controlada, especialmente porque si la avena se ha procesado en la misma industria que se procesan otros cereales, lo más probable es que haya contaminación cruzada y que haya trazas de cereales pues, tipo trigo, cebada, centeno y también nos van a producir síntomas, ¿vale? Porque como son altos en FODMAPs, van a producir síntomas aunque tengan trazas, ¿vale? Entonces, por eso en la avena se limita un poquito más el contenido, ¿vale? Pero también se puede consumir toda esa cantidad un poquito más pesada, ¿vale? Respecto a las frutas, como os he dicho, excepto en los arándanos, que mientras no se consuman más de 20 unidades, no es alto en FODMAP, tenéis en la lista todas las frutas que se pueden consumir. Como podéis ver, la lista es extensa, solo que, bueno, no todas las frutas están de temporada actualmente, pero bueno, sería ir adaptándolo con el paciente, ir viendo cuáles tolera, cuáles no tolera, cuál le gusta y cuál no le gusta, ¿vale? Con las verduras pasaría lo mismo. Hay un grupo de verduras que no tienen casi contenido en FODMAP y puede tomar el paciente libremente, ¿vale? Sin embargo, hay alimentos como la berenjena, el pimiento, el tomate y el calabacín que tendrán que ser cantidades un poquito más exactas para que si nos pasamos de esa cantidad no nos estemos pasando en el aporte de FODMAP y no nos provoque síntomas, ¿vale? Respecto a las bebidas, se puede tomar sin problema bebidas vegetales. Como os he comentado a lo largo del webinar, la de soja siempre se podrá tomar siempre que esté elaborada con la proteína aislada de soja, ¿vale? El café también se podrá tomar sin problema y las infusiones siempre que sea menos de un vaso y controlando qué tipo de infusión es, no habría problema. ¿Vale? Respecto a las fuentes proteicas, si estamos ante un paciente que consume con frecuencia proteínas de origen animal, pues las podrá consumir siempre que no estén procesadas, ¿vale? Porque ya sabemos que a los procesados les añaden muchos aditivos y entre ellos suelen estar la lactosa, suele estar la fructosa y suelen estar también los edulcorantes, ¿vale? Os animo además a leer el etiquetado de algunos procesados de proteína animal para que veáis que sí que llevan este tipo de componentes, ¿vale? Evidentemente también hay endulzantes que son bajos en FODMAPs, pero igual que os he comentado, en la fase de restricción con los endulzantes no permitidos. Lo que intentamos es que sigáis una dieta saludable. Entonces, vamos a intentar no priorizar estos endulzantes, ¿vale? Y acostumbrarnos al sabor de los alimentos y vamos a endulzar pues con otro tipo de cosas como las frutas y dejar los edulcorantes y los endulzantes un poquito de lado, ¿vale? Y por último, tenemos otros compuestos que podemos utilizar para darle sabor a los platos, pues como es la mostaza, como es el miso, evidentemente el aceite de oliva virgen extra y las aceitunas no hay problema y hay muchas especias, ¿vale? Que se pueden utilizar que son bajas en FODMAPs, tipo la cúrcuma, el curry, el tomillo, etcétera, y se pueden utilizar para darle sabor a los platos y si alguien, por ejemplo, echa de menos ese sabor a cebolla o a ajo,
hay especias que pueden suplir esa función, como por ejemplo la safétida, que le da ese sabor a ajo, a cebolla, ¿vale? Bien, una vez que ya han pasado estas 6-8 semanas y hemos valorado que el paciente evidentemente ha conseguido aliviar sus síntomas o remitir sus síntomas, pues nos tocaría plantearnos si este paciente está preparado para pasar a la segunda fase, que sería la fase de reintroducción de estos FODMAPs, ¿vale? La fase de reintroducción es hacer como una especie de ensayo-error con el paciente, ¿vale? Especialmente encaminado a controlar y disminuir los síntomas digestivos y conocer la cantidad exacta de cada FODMAP que tolera el paciente. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Se hace de una forma. Vamos a elegir un solo grupo de FODMAP, ¿vale? Por ejemplo, vamos a elegir los galactanos y vamos a hacer que el paciente los pruebe durante 3 días seguidos, ¿vale? ¿Que los tolera? Estupendo. Esos 3 días ya los tenemos, ha tolerado galactanos y cantidades un poquito exactas. Haríamos durante 2 o 3 días posteriores una dieta de limpieza, otra vez con dieta baja en FODMAP, y después probaríamos a reintroducir otro grupo de FODMAP diferente, por ejemplo, los polioles. Os lo quiero explicar un poquito con un ejemplo práctico, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy con un paciente y en fase de reintroducción queremos reintroducir, por ejemplo, los fructanos y queremos probar, por ejemplo, la tolerancia al trigo y derivados o, pues, aquí digo trigo y derivados, pero puede ser cebolla, puede ser ajo, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Pues probaríamos durante 3 días más o menos una taza, pues bien de cereales de trigo o de pasta de trigo, ¿vale? Durante 3 días para ver si el paciente tolera bien o no tolera bien esa cantidad exacta, de forma visual o como sea. Vale, recordaros también que no es necesario que el plato sea simplemente la pasta con el aceite de oliva y ya está. Intentar también que el plato sea un poquito vistoso y un poco sabroso. Por ejemplo, podemos acompañar la pasta con lechuga o con cale, por ejemplo, y con una salsa de tomate baja en FODMAPs o con un pesto de rúcula, que también es bajo en FODMAP, y el plato es más vistoso, ¿vale? Y después de una fase de eliminación el paciente va a estar bastante agradecido de tener ese plato, ¿vale? Que es bastante vistoso para probar esa tolerancia. Que vemos que el paciente no tolera, suspendemos esa tolerancia, volvemos otra vez a limpieza con FODMAP y valoramos si probamos con otro grupo. ¿Que tolera? Lo que os he comentado. 2 o 3 días posteriores de limpieza con dieta baja en FODMAP y volvemos a probar otro grupo, el que queramos. Galactanos, polioles, exceso de fructosa o lactosa. Deciros evidentemente que en el caso de pacientes veganos y en pacientes vegetarianos que no consuman lácteos, no es necesario reintroducir este grupo, ¿vale? Porque ya son pacientes de por sí que no consumen este tipo de alimentos, entonces no me parece necesario forzarles a que consuman ese alimento, ¿vale? Mientras tengan otras alternativas que pueden consumir y que además son bajas en FODMAPs, ¿vale? Una cosa que me gusta darle mucho a los pacientes y que me gusta mucho utilizar en consulta es este registro que veis en pantalla. Este registro me gusta facilitárselo a los pacientes que siguen este tipo de dieta baja en FODMAP u otro tipo de dieta adaptada a patología digestiva para que lo usen como un registro para que vayan viendo y valorando si hay algún alimento que le produce sintomatología o no, porque eso le va a ayudar tanto al paciente como a mí a valorar qué alimentos le están sentando mal y por tanto qué alimentos tenemos que restringir o eliminar de la alimentación. Evidentemente no hace falta que rellene todos los días todas las tomas, pero si a lo mejor la toma del martes en la comida ha comido algo con cebolla y le ha sentado mal, ya nos va a servir como bandera roja para intuir que a lo mejor es la cebolla la que le está provocando la sintomatología, ¿vale? En esta fase, como os digo, también se pueden utilizar algunas ayudas para favorecer evidentemente digestiones y que todo vaya a nivel digestivo como tiene que ir. Se pueden utilizar enzimas digestivas que están diseñadas específicamente para FODMAP, ¿vale? Que las hay, por ejemplo, bajo el nombre de Quatrase, que se pueden encontrar por internet, pero también se pueden usar otras ayudas más tradicionales, pues, por ejemplo, como los probióticos, ¿vale? Los 3 primeros que veis en pantalla corresponden a una mezcla de lactobacilos y Saccharomyces boulardii, ¿vale? Para reponer un poquito esa flora y para ver un poquito si mejora también junto con la dieta esos síntomas, pero nos podemos encontrar un paciente que a lo mejor esté con tratamiento con antibióticos y no podamos darle los probióticos completos porque a lo mejor el antibiótico se los carga, ¿vale? Pues podemos optar
por los dos que veis abajo, los dos ejemplos de abajo, que es simplemente la composición es Saccharomyces boulardii, que es una levadura que es resistente a antibióticos, ¿vale? Entonces nos puede servir para aquellos pacientes que estén tratados actualmente con antibiótico mientras estén siguiendo el protocolo de dieta baja en FODMAP, ¿vale? Por último, ya una vez que hemos hecho este ensayo de error con el paciente, hemos reintroducido todos los grupos de FODMAPs y ya hemos visto qué cantidad exacta tolera cada paciente y qué límite tiene de cantidades sin que se presenten síntomas, podríamos pasar a la última fase, que sería la fase de mantenimiento, en la que, como os he dicho, el paciente ya sería capaz de llevar una dieta completamente personalizada, conociendo los alimentos en FODMAP que tolere y cantidades exactas, bien por gramajes o por forma visual, como se haya trabajado con el paciente y como le sea más fácil al paciente, ¿vale? Pero todo ello va encaminado a que el paciente sea capaz de controlar los síntomas y que esos síntomas no aparezcan, ¿vale? Mientras lleva una dieta variada y equilibrada. Como os pongo en pantalla, pues por ejemplo podemos tener un paciente que tolere este tipo de FODMAP, pero cada paciente es un mundo. Entonces, cada paciente puede tolerar diferentes tipos de FODMAP o puede no tolerar un grupo específico de FODMAP y habrá que ver si no hay otra cosa ahí que esté afectando y que hay algo detrás, o un paciente que es vegano, por ejemplo, y como os he dicho, no haga falta reintroducir la lactosa porque no toma lactosa, o a lo mejor es un paciente que además es intolerante a la lactosa, es absurdo reintroducir la lactosa, ¿vale? Por eso os digo que cada paciente va a tolerar los FODMAPs de manera diferente, por eso os digo que se tiene siempre que individualizar y personalizar al máximo este tipo de protocolo, ¿vale? Una pregunta que me suelen hacer mucho en consulta suele ser acerca de la fase de eliminación, porque el paciente ve a lo mejor que esos síntomas digestivos pues se alivian o se remiten y piensa, bueno, pues si yo he conseguido remitir esos síntomas y estoy más aliviado, ¿no podría yo seguir esta fase de eliminación o restricción durante mucho tiempo, a largo plazo? Porque si me ayuda a eliminar mis síntomas digestivos, pues puedo estar así toda mi vida, ¿no? Bien, ya os adelanto que no. No es recomendable que un paciente siga una dieta baja en FODMAP estricta durante mucho tiempo, porque al final lo que intentamos es que el paciente conozca qué tipo de FODMAP tolera y la cantidad exacta para que pueda llevar una dieta variada, equilibrada y personalizada sin que aparezcan síntomas, que se puede, conociendo la cantidad que tolera cada paciente, sin que aparezcan síntomas, ahí tenemos el pool de acabado, ¿vale? Además, siguiendo una dieta baja en FODMAP de forma estricta durante mucho tiempo, pueden aparecer carencias nutricionales y otros problemas y, sinceramente, pues mejor evitarlos, ¿vale? Más sabiendo que podemos controlar los síntomas conociendo gramajes exactos en cada paciente, ¿vale? Bien, por último quiero enseñaros un poquito algunos recursos, tanto para pacientes que estéis en dieta baja en FODMAPs o queráis conocer un poquito sobre esto, y también para profesionales que pautéis dieta baja en FODMAPs, que bueno, como os ha comentado Aitor al principio del webinar, va a estar disponible en la web para que lo podáis descargar, ¿vale? Hace referencia a las recetas. Tenéis la fuente abajo, ¿vale? En la guía, pues por si queréis buscar el libro, queréis buscar la fuente, queréis mirarlo, ¿vale? Que está esta receta y otras varias, ¿vale? Para que podáis incluirlas, ¿vale? En primer lugar sería un pudín de chía, que esta receta lleva sirope de arce, pero bueno, si queréis quitar el sirope de arce, pues sinceramente mejor, porque no hace falta, como os he dicho, priorizar los endulzantes, ¿vale? Aunque pues si es de vez en cuando, no pasaría nada, ¿vale? En segundo lugar serían unas tostadas francesas veganas, que bueno, como os voy a comentar en las últimas diapositivas, una pregunta muy frecuente que tienen especialmente personas veganas y vegetarianas es si van a poder seguir una dieta baja en FODMAPs, si no se pueden comer legumbres ni nada. Bueno, ya os anticipo que sí, pero bueno, os lo voy a explicar en las últimas diapositivas, ¿vale? Esta sopa de verduras asadas, como os he comentado, teniendo conocimiento de qué verduras son bajas en FODMAP o qué cantidad exacta de una verdura es suficiente para que no se considere alta en FODMAP, se pueden hacer recetas muy gustosas, muy sabrosas y muy saludables que incluyen la dieta en fase de eliminación sin que nos muéramos de aburrimiento, ¿vale? Por ejemplo, estos fideos de arroz también con verduras también valdrían, ¿vale? Pues los fideos son de arroz y evidentemente no tienen gluten, y pues hacerlos con verduras que sean bajas en FODMAP, pues evidentemente no nos va a traer ningún problema,
¿vale? Esta tortilla de patata y pimiento a microondas para aquellos pacientes que sí que consuman huevo, ¿vale? Esta ensalada de calabaza y pollo al pesto para pacientes que sí que consuman proteínas de origen animal, aunque deciros que en esta receta aparece la calabaza japonesa y en España es bastante complicado encontrarla. No sé vosotros, pero a mí aquí en Madrid me cuesta demasiado encontrarla. Mejor a lo mejor que sea calabaza espagueti o una cantidad controlada de calabaza cacahuete, ¿vale? Entonces, que sea mejor ese tipo de calabaza antes que liaros a buscar una japonesa, que a lo mejor la encontráis, pero que es bastante más complicada de encontrar, ¿vale? Y por último, para esos pacientes veganos, vegetarianos o que seáis omnívoros y os animéis a probar el tofu, ¿vale? Daros una receta de tofu marinado con limón, porque deciros que el tofu no hay que consumirlo siempre a la plancha, ¿vale? Hay muchas formas de cocinar el tofu para que se quede sabroso y gustoso y que siga siendo saludable, y en una dieta baja en FODMAPs también es completamente viable, ¿vale? Pues para que sepáis que le podéis dar un poquito más de gusto al tofu y cocinarlo como queráis, ¿vale? Para darle más sabor a vuestros platos, ¿vale? También la última parte correspondería a unos recursos prácticos también que os quiero dar, aparte de estas recetas, ¿vale? Que estos no aparecen en la guía, pero bueno, quiero dar algunas pinceladas sobre el tema para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? En primer lugar, es esta aplicación que desarrolló la Universidad de Monash. La Universidad de Monash es una universidad australiana que ha sido la universidad que más ha estudiado sobre todo el tema de la dieta baja en FODMAPs, posibles aplicaciones de esta dieta, definiciones, clasificaciones de alimentos, etcétera. Pues trabajaron en esta aplicación dirigida tanto a pacientes como profesionales para clasificar los alimentos según su contenido en FODMAP con un sistema de semáforos, pues bien verde, amarillo o rojo, ¿vale? Según su contenido bajo, moderado o alto en FODMAPs, y también tiene una parte que es de recetas. Se encuentra también en español, ¿vale? Traducido, y creo que la aplicación es de pago. Me parece que la aplicación es de pago, pero considero que es un recurso bastante útil, tanto como para pacientes como profesionales, ¿vale? Sobre todo si queréis saber más de dieta baja en FODMAPs, si queréis conocer más de alimentos y etcétera, ¿vale? ¿Que no os convence la aplicación? Bueno, pues podéis ir directamente a la web de la Universidad de Monash, ¿vale? En la web de la Universidad de Monash vais a encontrar muchísima información referente a todo lo que es dieta baja en FODMAPs, clasificación de alimentos, patologías en las que puede ser aplicable, o como esto que aparece en la diapositiva, que es un índice completísimo de recetas bajas en FODMAPs para aplicar en la fase de eliminación, ¿vale? Además es muy amplio, tiene recetas tanto omnívoras como vegetarianas y veganas, y también tiene recetas para aplicar en fases de reintroducción, creo que por grupo de FODMAP, ¿vale? Una cosa que también puede ser muy útil para aplicar tanto para pacientes como para profesionales, ¿vale? Y por último, lo que quería hacer referencia a dietas vegetarianas y veganas y dieta baja en FODMAPs. Una dietista nutricionista americana que se llama Virginia Messina, que tiene una web que se llama The Vegan RD, que os recomiendo mirar, realizó esta infografía y la que vais a ver en la diapositiva siguiente, ¿vale? Para lanzar un poquito de luz a aquellas personas veganas que no saben qué hacer a la hora de seguir una dieta baja en FODMAP cuando se la ha pautado. ¿Por qué? Porque principalmente las personas veganas y vegetarianas, las que son vegetarianas estrictas y no consumen ninguna proteína de origen animal, la principal fuente proteica son las legumbres. ¿Qué hacemos si quitamos las legumbres? Habrá que buscar otras fuentes, ¿vale? No quiero decir con esto que no se puede hacer, se puede seguir una dieta vegana perfectamente baja en FODMAPs. Lo único que va a tener que estar más monitorizada, ¿vale? Y un poquito más supervisada, ¿vale? Porque evidentemente las fuentes proteicas van a ser más limitadas que las de una persona omnívora, y para alcanzar requerimientos proteicos y que no haya problemillas, vamos a tener que tenerlo más vigilado, ¿vale? Pero que sepáis que tenéis esta infografía también. Tenéis abajo por si queréis apuntarlo y mirarlo. Esta infografía corresponde a los alimentos que sí que estarían permitidos en la fase de eliminación porque son bajitos en FODMAP, ¿vale? Y el paciente los podría tomar sin síntomas. Y la segunda parte de la infografía correspondería a esos alimentos que sí que son elevados en FODMAPs y que por tanto el paciente debe evitar o restringir durante la fase de eliminación. Como os he dicho, luego durante la fase de reintroducción pues se va valorando con cada paciente pues qué cantidades y qué grupos de FODMAP vamos añadiendo, ¿vale? Pero en general ahí tenéis también toda la información.
También la Universidad de Monash elaboró esta infografía, ¿vale?, para informar un poquito sobre fuentes proteicas de calidad que los pacientes veganos pueden tomar en una dieta baja en FODMAPs, para que transmitiros el mensaje de que es posible también, ¿vale? Evidentemente, como podéis ver, en primer lugar, los garbanzos y las lentejas, pero, como os he dicho, yo me esperaría más o menos a la quinta semana, cuarta semana para introducirlos, y siempre remojados y bien cocidos. El tempe se puede también tomar. El quorn, que para los que no lo sepan, es una micoproteína que se saca de un hongo y la verdad que tiene una calidad proteica bastante interesante y está bien, ¿vale? El tofu firme, el edamame también se podría consumir, evidentemente los cacahuetes y la mantequilla de cacahuete, las semillas de calabaza, la quinoa, aunque la quinoa, como ya sabemos, es un pseudo cereal, aunque tiene un contenido de proteínas elevado, no es tan elevado como el tofu o las legumbres, ¿vale? Y evidentemente también se pueden usar cantidades moderadas de levadura de cerveza y de levadura nutricional, ¿vale? Cantidades moderadas. Deciros que puede ser también beneficioso que se consuma esto. ¿Por qué? Porque además la levadura, aparte de tener un aporte de proteínas interesante, va a tener probióticos, ¿vale? Así que pues nos va a aportar probióticos de forma natural y nos puede ayudar también a que todo el aparato digestivo vuelva a funcionar como tiene que funcionar, ¿vale? Y que tengamos pues todos los aportes de nutrientes necesarios, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo impartiendo este webinar. Espero que se me haya entendido correctamente, ¿de acuerdo? Y bueno, como os he comentado, no he estado pendiente al chat para las preguntas, pero si tenéis alguna pregunta que queréis que os responda o alguna duda en concreto, bueno, pues me la podéis poner por el chat y la podemos trabajar, ¿vale? Como dice Marta, que hay otra aplicación que también es desarrollada por la Universidad de Monash, que se llama FODMAPs from A to Z, que también es gratuita, bastante bien. Pues mira, genial. Oye, mira, perfecto, porque así se tienen más recursos. ¿De acuerdo? Normalmente hablaríamos, cuando estamos hablando de las cantidades, hablaríamos de cantidad diaria máxima, ¿vale? Porque lo de los FODMAPs al final, lo que nos referimos es que un paciente no consuma una cantidad de FODMAPs específica al día, ¿vale? Sin que se produzcan síntomas. Respecto a la pregunta de Marta Clemente, sí, los copos de avena podrían consumirse, pero en una cantidad aproximada de 30 a 40 gramos. ¿Vale? Como os he dicho, y si podéis vigilar que sea sin gluten este certificado, pues muchísimo mejor, ¿vale? Ya que así evitamos contaminaciones cruzadas y que no estén contaminados con trigo, con centeno, cebada y que no produzcan síntomas, ¿vale? Respecto a la pregunta de Miriam Sáenz, la proteína en polvo vegana podría consumirse, por ejemplo, la de soja, siempre que sea la proteína en polvo aislada, ¿vale? Como os he dicho, igual que se elabora la bebida de soja con proteína en polvo aislada, la proteína de soja aislada también. Vale, aunque como os digo, hay también otras fuentes proteicas de calidad que se pueden consumir en dieta vegana baja en FODMAP sin problema, ¿vale?